Romanos capítulo 6, el verso 23. Amén. Bueno, aquí ya está proyectado. Vamos a leerlos todos a una sola voz. Leámoslo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Leámoslo nuevamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Demos alabanza para el Rey. Pueden sentarse, hermanos. Pueden estar cómodos. Y hoy vamos a mirar una enseñanza, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a hablar de la doctrina del pecado. Amén. Vamos a hablar de este tema en esta mañana con la ayuda del Señor. La doctrina del pecado. Vamos a mirar algunos puntos muy importantes, que es el origen del pecado, dónde comenzó el pecado, quién fue el primer pecador de la historia, las consecuencias. Con la ayuda del Señor vamos a mirar esto en esta mañana. Así que, bueno, la doctrina del pecado tiene que ir con una palabra teológica que se llama amartiología. Esa es la palabra teológica que deriva la palabra del pecado. Y la palabra amartilla significa errar al blanco. Ese es el significado de amartilla, que habla acerca de errar el blanco del pecado. Así que el origen del pecado y este tema, hermanos, tiene algunos puntos muy importantes que le invito para que usted se concentre. Vamos a mirarlo en esta mañana. Los pecados tienen 4 destinos. Hay pecados que van hacia Dios, que es la falta de amor hacia Dios. Hay otros pecados que van directamente a las ordenanzas divinas. Esos son los pecados que nosotros cometemos por ignorancia. Cuando pecamos por ignorancia, sin saber las cosas ignorantemente, son pecados que van directamente a las ordenanzas divinas. Hay pecados que van directamente a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y hay pecados que van directamente hacia nosotros mismos. Entonces los pecados tienen 4 destinos: hacia Dios, hacia las ordenanzas divinas, hacia los semejantes, hacia nuestro hermano y hacia nosotros mismos. Entonces, cuando miraba este tema, estudiaba este tema, hermanos, me surgieron algunas preguntas que quisiera hacérselas a ustedes en esta mañana para que empezamos a analizar. Y estudiando este tema me hacía algunas preguntas, y la primera de ellas es: ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? Y yo, cuando me hice esa pregunta, me surgió otra pregunta. Si Dios sabía, ¿por qué no lo atajó? Y si no lo atajó, ¿por qué lo culpó? Son preguntas que me surgieron y se las quiero compartir. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? Y si sabía, ¿por qué no lo atajó? Y si no lo atajó, ¿por qué lo culpó? ¿Sabe, hermano? Le respondo estas preguntas. Dios, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, el verso 4, que no está nuestra palabra en nuestra lengua y Él ya la sabe toda. Así que como Dios, Él lo sabe absolutamente todo. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Él sabe todas las cosas. Él sabe qué va a pasar mañana. Él sabe qué va a suceder dentro de 8 días. Es más, Él sabe la hora exacta. Usted qué va a estar diciendo mañana a las 3 de la tarde. Porque como Dios, Él lo sabe absolutamente todo. Es el único que lo tiene ese atributo en nuestro Dios. Él es omnisciente. Es decir, lo sabe absolutamente todo. Así que Él sabía que el hombre iba a pecar. Y si sabía, entonces ¿por qué no lo atajó?
¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo con algo que se llama libre albedrío. Es decir, que usted y yo somos los encargados de tomar nuestras decisiones. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 30, el verso 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que es puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Es decir, que usted y yo somos los encargados de tomar la decisión por dónde debemos de andar. Así que lo que Dios nos pone son dos caminos. Y la Biblia lo habla en Mateo: el camino ancho y el camino angosto. Usted verá por dónde camina. Pero ¿sabe? El texto termina diciendo: bueno, escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Ellos aconsejan cómo debemos de andar, por dónde debemos de seguir. Así que si Dios lo sabe todo, y por lo tanto Él nos coloca los dos caminos para que usted y yo decidamos. Y si no nos atajó, ¿por qué nos culpó? Nos culpa por nuestra mala decisión. Amén. Si Él culpa, juzga a una persona, es por una mala decisión que tomó. Pero los que estamos en esta mañana tenemos la bendición que hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas, que es aceptar a Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Para cuántos ha sido la mejor decisión? ¿Para cuántos se alegran esa decisión que tomaron? Vean, los que estamos aquí, ninguno nos arrepentimos de haber tomado esta decisión, ¿cierto? Antes nos sentimos orgullosos de decir que somos hijos del Rey de los cielos, que somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores. Ha sido la mejor decisión que usted y yo hayamos podido tomar, seguir este camino, ver lo más grande que nos ha sucedido. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermanos? Escuchaba, y por eso me di a la tarea de estudiar este tema. Bueno, ahora por la facilidad de las redes sociales que hay en este tiempo en el que estamos viviendo, miré una publicación y decía que Dios era el creador del pecado. Y fueron tan capaces de tomar un texto bíblico para refutar esto. Vamos a leerlo en esta mañana, Colosenses capítulo 1. Si alguien de pronto ha leído eso en las redes, vamos a estudiarlo por la luz de la palabra. Colosenses capítulo 1, el verso 16. ¿Qué han dicho las redes sociales por medio de este texto? Y por ellos dicen que Dios ha sido el creador del pecado. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué han hecho estas personas? Han cogido este texto para confundir a muchas personas y decir que Dios fue el creador del pecado. Si Dios fue el creador del pecado, tendríamos que decir que Dios entonces era pecador. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Usted y yo no podemos aceptar que Dios haya sido el creador del pecado, porque la Biblia dice que Él es santo. Porque la Biblia dice que en Él no hay ninguna injusticia. ¿Y cuánto lo creemos en esta mañana? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Verdaderamente, hermanos, esto es fuera del contexto, porque al Dios a quien servimos en esta mañana es un Dios santo, 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 santo es nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Que al Dios a quien venimos a adorar aquí es un Dios santo y en Él no hay ninguna injusticia. Gloria a Dios. Mentira del diablo
Entonces vamos a mirar quién fue el que trajo el pecado. Y lo vamos a mirar por la Biblia en esta mañana. Amén. Para entonces mirar el origen del pecado, hermanos, para saber realmente dónde fue el origen del pecado, debemos de ir un poquito más allá de la caída de Adán y Eva, un poco más atrás. Y esto realmente ocurrió en el mundo angelical. Allá en los cielos ocurrió esto. ¿Dónde ocurrió esto? Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 28. A partir del verso 11 en adelante vamos a leer qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Dónde surgió, dónde se originó el pecado? La Biblia dice, Ezequiel capítulo 11, 28, 11 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí se está hablando cuando Dios creó a Lucifer. Amén. Y mire lo que sigue diciendo: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras, óiganlo bien, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que ¿qué? Hasta que se halló en ti maldad. Vamos a leer Isaías capítulo 14, el verso 12 y 13, lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 14, el verso 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El verso 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí miramos, hermanos, en estos textos de la palabra del Señor, verdaderamente el origen, donde surgió el pecado. El pecado realmente ocurrió en el cielo, pero ¿quién fue el que originó esto? Fue el mismo Lucifer, que también la Biblia lo conoce como diablo, como Satanás, como dragón, como serpiente antigua. Este Lucifer, el diablo mismo, fue el que introdujo el pecado, fue el que trajo el pecado, y por lo tanto cuando se halló en él maldad, de una vez Dios lo tiró del cielo hacia la tierra, porque en el cielo no puede haber maldad. En el cielo no puede haber pecado. Todos los que hay allá en el cielo son santos. Solamente allá en el cielo puede haber santidad. Y por lo tanto, cuando el diablo hubo en él maldad, por eso fue desechado de allá del cielo a la tierra. Así que realmente, bíblicamente, el que originó el pecado no se llama Dios, no se llama Jesucristo. El creador del pecado se llama Satanás. La Biblia dice que es el padre de la mentira. Es decir, él fue el creador del pecado. Amén. Demos alabanza para Dios. Así que Satanás fue el creador del pecado, no fue nuestro Dios. Pero aunque él fue el creador del pecado, fueron los hombres quienes hicieron entrar el pecado a la raza humana.
Recordemos que Dios había creado una pareja y los había colocado en el huerto del Edén para que viviesen ahí, para que de ahí se multiplicaran y vivieran lo más de bueno. ¿Sabe? Dios, dice la Biblia, que Dios los creó para que vivieran eternamente, no murieran. Los creó y les dijo: bueno, aquí ustedes van a comer, tienen plantas, tienen árboles frutales, pueden alimentarse. Bueno, estaban en el paraíso. Pero ¿qué ocurrió? Dios les dijo: bueno, de todo lo que ustedes pueden ver, pueden comer menos del árbol de la ciencia y del bien y del árbol del mal. No vayan a comer de ese árbol que está ahí en el huerto, en el centro del huerto. Y dice la historia, hermanos, esto está en Génesis capítulo 2, capítulo 3, que en un momento dado llega la serpiente, que es el mismo diablo, y le dice: con que Dios os ha dicho que no podéis comer del árbol que está en el centro del huerto, porque moriréis. Pero el diablo le dijo: eso es mentiras. Vean cómo es astuto el diablo, hermanos. Le digo: con que Dios ha dicho eso, lo que pasa es que Dios sabe que el día que usted coma de ese fruto, ese día ustedes van a ser como Dios. Ese día ustedes van a ser como Él. Y eso es lo que Él no quiere, que ustedes sean como Él. Así que los engañó. Y ahí viene el pecado de la raza humana. ¿Cuál fue el primer pecado de la raza humana? ¿Cuál? El primer pecado de la raza humana fue la incredulidad. No es la obediencia fue el resultado de la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque si hubieran creído a la palabra de Dios, no hubieran creído a la palabra de Satanás. Amén. Por eso es que para Dios es algo abominable la incredulidad, hermanos. Por eso la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Porque aquí estamos, somos los que creemos en Dios. Si usted no cree en Dios, hermano, no estamos haciendo nada aquí. Por eso, algo que es abominable para Dios es la incredulidad. Vea, usted puede leer y nótese la historia de Jesús. Jesús en todas partes donde estuvo hacía milagros, ¿cierto? La gente, si sabía que Jesús llegaba en una parte, inmediatamente sacaban los enfermos y una cosa y otra, porque sabían que Jesús los sanaba. Pero si usted lee Mateo capítulo 13, dice que Jesús llegó a una región y no hizo ningún pecado, ningún milagro. ¿Por qué no lo hizo? Por causa de la incredulidad de las personas que estaban ahí. Así que la incredulidad es algo, hermano, abominable para Dios. Si usted está aquí en esta mañana, yo le invito para que crea. Es por eso que Jesús siempre decía a las personas: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Abraham le dijo: si puedes creer, puedes ver la gloria de Dios. Así que esto es para los que creen, hermanos. Hay que creer que en Él hay poder suficiente para todos en esta mañana. Si alguien puede creer, hoy de aquí puede salir sano, porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y cuánto lo pueden creer en esta mañana? Que si alguien quiere tener un milagro, yo le invito solamente para que crea, porque Él tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Vea qué sucedió cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, Marta fue al sepulcro por la mañana y encontró la tumba abierta y vacía, y unos ángeles que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Inmediatamente le dio la orden: vaya y cuente a los discípulos y a Pedro y a todo el mundo que Jesús ha resucitado. ¿Y qué sucedió? Fueron a dar la noticia, pero uno de los 11 no creyó. ¿Y cuál fue la fama que cogió? Tomás, el incrédulo. ¿Qué dijo Tomás? No, yo miré cuando lo azotaron. Yo miré cómo murió en la cruz del mayo.
estuve pendiente y lo miré cuando lo sepultaron. Yo no puedo creer que él haya resucitado. Dijo Tomás, hasta yo no verlo y yo no meter mi mano allá y tocarlo, yo no puedo creer. Y estaban hablando ahí en una casa encerrados, cuando en medio de ellos se apareció Jesús y le dijo, paz a vosotros. Inmediatamente se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, venga, meta tu mano aquí en mi costado y en mis manos, para que sepa que yo no soy un espíritu, porque yo tengo carne y huesos. Y ahí Jesús declara algo poderoso y dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Esta iglesia, hermanos, podemos decir que somos bienaventurados, porque aunque no lo hemos visto nunca es como es, hemos podido sentirlo y hemos podido creer. Cuando aplaude su presencia en esta mañana. Aleluya, aleluya. Cristo está vivo, sí o no, iglesia. Cristo está aquí con nosotros en esta mañana, y para él son estos aplausos en esta mañana, porque él vive y creemos en su presencia, en su poder. Alguien que lo adore a él en esta mañana, alguien que lo adore a él en esta mañana, de verdad, verdad. Gloria a Dios. Yo le invito para que ustedes crean a Dios, hermano. Créanle a Dios. Alabanzas a Dios. Así que el primer pecado en la raza humana fue la incredulidad. ¿Por qué no le creyeron a Dios? Si lo hubieran creído, no habían creído a la voz de Satanás. Así que como no le creyeron, entonces desobedecieron y entonces comieron del árbol. Alabanzas a Jesús. Entonces, Romanos capítulo 5, el verso 12 nos narra algo y nos dice, Romanos capítulo 5, el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que ahí el pecado entró a la raza humana. Por causa de la incredulidad. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Les voy a decir unas 10 consecuencias. La primera consecuencia del pecado, haber entrado tanto a Lucifer como a la raza humana, es que el primero que sufrió las consecuencias de este acto mismo fue el diablo, quien perdió su posición como querubín, quien perdió su posición como ese ángel tan hermoso que Dios había creado, siendo arrojado a la tierra. Fue la primera consecuencia que ocurrió por causa del pecado. La segunda consecuencia es que el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? No es una imagen física como tal, porque Dios es espíritu, y un espíritu no se puede ver, no tiene ni mano, ni pie, ni cabeza. La imagen de Dios es que el hombre perdió su santidad y perdió la eternidad, es decir, pasó a ser un hombre que podía morir. Porque Dios había creado al hombre para que viviera eternamente. Pero cuando pecaron, entonces perdió esa imagen de Dios y pasó al tiempo, es decir, establecido un tiempo. Entró la muerte física. Dios había creado al hombre para que viviéramos eternamente. Pero ya entonces la consecuencia es que también la muerte entró por causa del pecado. También trajo también algunos cambios tremendos. Y el primer cambio que hubo fue de residencia, de lugar. Porque recuerden que Adán y Eva vivían en el paraíso, en el huerto del Edén. Y por
por causa de esto Dios cogió y los sacó del huerto, es decir, cambio de residencia. Los cambió, los sacó de ahí del paraíso, y la Biblia dice que puso a ángeles ahí en la puerta con unas espadas encendidas para que no fueran a entrar. Es decir, perdieron el lugar, la posición donde estaban, porque eso es lo que hace el pecado. También otra consecuencia fue que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Quedamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. También no solamente el hombre ni Satanás tuvieron consecuencias, no, el reino vegetal también fue maldecido por causa del pecado del hombre. La Biblia dice: la tierra será maldita por tu causa. También los animales tuvieron sus consecuencias, porque en ese entonces la Biblia nos enseña y nos dice que en ese tiempo los animales no eran carnívoros como en este tiempo. Pero todo eso se va a restaurar. Usted lee Isaías capítulo 11, capítulo del verso 6 en adelante, usted se da de cuenta ahí. También las consecuencias que ocurrieron por causa de este pecado fue que la mujer también, sus dolores de parto se multiplicaron por causa de este pecado. Amén. También la Biblia dice que el hombre con el sudor de su frente se tendría que ganar el pan. Es decir, que el pecado cubrió todo. La raza humana, el hombre, la mujer, los animales, la tierra, todo el pecado abarcó todo esto. Así que usted y yo y la misma tierra, los mismos animales, todos necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos alguien que restaurara lo que había ocurrido allá en el huerto del Edén. Alguien que organizara, alguien que hiciera algo por esto. Pero sabe, no había nadie, porque el hombre era pecador. ¿Cómo un hombre pecador iba a hacer algo por nosotros? Pues no se podía. Alguien tenía que hacer algo por nosotros. Pero sabe algo, hermano, algo bonito, y es que cuando el Señor viene y se presenta en el huerto del Edén y empieza a decirle a la mujer lo que le acontecería por haber pecado, le dice al hombre lo que acontecería. A la serpiente, al mismo diablo también le dijo algo. Génesis capítulo 3, el verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. ¿Qué declaró Dios en ese momento? Él le dijo: ahora usted, esta pareja la ha pisoteado y la ha herido en el calcañar. Pero yo le voy a decir algo, Satanás. Dios le está diciendo a Satanás: hoy usted nos ha herido y el pecado ha entrado a toda parte. Pero yo también le digo que de esa mujer va a salir un hombre que va a restaurar y va a organizar todo lo que usted ha destruido. Todo lo que usted ha dañado va a salir de esa mujer también un redentor. Va a salir de esa mujer un salvador que va a organizar lo que usted ha destruido. Y sabe que es lo bonito, hermanos, que Pablo en su carta escrita a Timoteo capítulo 3, el verso 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y sabe por qué, hermano y amigo? Este Dios se manifestó en carne porque es el único que no tiene pecado, porque es el único que podía hacer la obra redentora por usted y por mí, porque es el único que tenía el poder para hacerlo. Y cuando lo creen en
diciendo indiscutiblemente este Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué dice que Jesús fue justificado en el Espíritu? Claro, Jesús fue a las aguas bautismales y la Biblia dice que vino sobre él el Espíritu. Luego la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. La Biblia dice que Jesús obraba por el Espíritu y cuando fue a morir entregó el Espíritu. Es decir, que Jesús fue justificado por el Espíritu. También sigue diciendo Pablo, visto de los ángeles. ¿Por qué Jesús fue visto de los ángeles? ¿Por qué Pablo coloca estas palabras ahí, visto de los ángeles? Si los ángeles mantienen día y noche adorando a Dios. ¿Y por qué dice que visto de los ángeles? Lo que ocurrió, hermanos y amigos, es que cuando Dios se manifestó en carne, los ángeles nunca le habían visto como un hombre. Por eso es que la Biblia dice y narra la historia en Lucas, el capítulo 2, empieza a decir cuando Jesús nace allá en el pesebre, hay unos pastores que están cuidando sus ovejas y mira lo que empieza a suceder, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó y les resplandó y tuvieron gran temor los pastores, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí hoy doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Y ellos empiezan a decirle, lo van a hallar al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y sabe algo, hermano, mientras este ángel le declaraba algo, una celestial, un grupo de ángeles bajaron cantando a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres, porque ha nacido el Salvador para la raza humana. Ese día los ángeles le vieron a Dios manifestado en carne. Alguien que lo aplauda a él esta mañana, alguien que quiera aplaudir su presencia, ese Dios glorioso. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto lo adoran a él en esta mañana? ¿Cuánto lo adoran a él en esta mañana? Gloria a Dios. Predicado a los gentiles. Recuerden, hermanos, que esta predicación era para las casas, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes recuerdan la historia cuando Jesús estaba y una mujer sirofenicia se le acercó, una mujer cananea se le acercó y le dijo, Jesús, mi hija está atormentada, mi hija está dominada por un demonio, ayúdame. Y la respuesta de Jesús fue, yo vine solamente a las ovejas de la casa de Israel. Y aquella mujer le dijo, Señor, por favor, ayúdame, necesito, solamente usted lo puede hacer. Pero Jesús le dijo, no está bien, dale el pan de los hijos a los perritos. Pero aquella mujer tenía tanta fe, creía en Dios, creía en Jesús, que le dijo, Señor, aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe, hermanos? Este evangelio no era para el pueblo gentil, para usted y para mí. Este evangelio era para el pueblo de Israel, pero él por su gracia y por su misericordia extendió este evangelio para que usted y yo hoy podamos decir que somos hijos del Rey de los Reyes, que somos salvos por su gracia, que somos redimidos por su poder, gracias al poder del evangelio. Así que este evangelio fue predicado también a los gentiles. Y hoy por su gracia, por eso tenemos salvación. Creído en el mundo. Van más de 2000 años y no hay una parte en el mundo en donde no se haya anunciado a este Dios.
ha sido creído en todo el mundo. Y también dice, Pablo termina diciendo, recibido arriba en gloria. Alabanzas a Jesús. ¿Sabe? Cuando Jesús resucitó, duró con sus apóstoles 40 días. Estaba Jesús con sus apóstoles, llevaba 40 días, cuando de pronto vinieron unos ángeles y Jesús empezó a ascender, y empezó a ascender, y multitud de ángeles que hacían una corona celestial porque estaba subiendo el Rey de la Gloria. Pero sabe, yo me imagino en ese momento a los apóstoles mirando cómo se iba su maestro y a Jesús, y como quizás algunos le gritaban, Señor, no se vaya, no nos deje aquí, por favor, quédese con nosotros. Pero mientras él se iba, un ángel se devuelve y le dice, oiga, así como le han visto ir, así volverá por ustedes. Y en esta mañana le estamos esperando, ¿sí o no? Porque él prometió venir por nosotros, y los que estamos aquí estamos para irnos con él, porque Cristo viene. Porque póngase de pie en esta mañana, hermano. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir.